con los comités nacionales. Ahí está. Muchas gracias. Decía que les damos la bienvenida a conversatorio de bioética y pandemia con los comités nacionales de bioética de América Latina y Caribe, que organizamos juntos la red regional, regional de comités nacionales de bioética, junto con el programa regional de bioética y ética de la ciencia de la UNESCO de la oficina de Montevideo. Tenemos esta noche, la verdad, muchas presencias interesantes, importantes, a quien vamos a agradecerle mucho que nos acompañen. A la señora Dafna Feinholz, que es la jefa de la sección de bioética en UNESCO París, que le hemos invitado a que nos dé unas palabras de apertura para esta sesión. También nos acompaña la directora de la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO Montevideo, la señora Lidia Brito. Y bueno, hemos invitado a otros colegas de la Oficina de México y de la Oficina de Perú, que no sé si estarán porque ahora hay mucha ya gente invitada y la verdad me resulta difícil identificarlos. Entonces, nada, quiero extenderme más, solo decir que estos encuentros han sido de muchísima importancia y se ha fortalecido mucho la red regional de comités nacionales de bioética, porque como ustedes saben, ha sido un momento de muchísima llamada a los comités y estos intercambios han permitido que los comités que han producido documentos para sus países hayan hecho posible publicitarlos, difundirlos e intercambiarlos, de modo que todos podamos tener acceso a los documentos. Y desde ya se los ofrecemos porque hemos hecho un pool de documentos producidos por los distintos comités nacionales y otros, como es el caso de esta noche, que han sido creados específicamente a los fines de asesorar a los ministerios de salud en la gran cantidad de situaciones dramáticamente conflictivas que presenta y que ha presentado la pandemia, como recién nos acaba de mencionar el presidente de la red regional de doctor Víctor Pacheco, de Ecuador. Así que, sin más, muchas gracias por acompañarnos, como nos acompañaron en el primer encuentro, y le vamos a pedir a Dafna Feinholz, que está en París, o sea que para ella es muy tarde, que nos, bueno, nos dé la apertura de este evento y nos diga unas palabras para, bueno, para abrirlo. Buenas noches, Dafna. Buenas noches, Susana, y buenas noches a Lidia, buenas noches a todos los que he tenido la oportunidad de reencontrar. Susana, te agradezco como siempre la colaboración que tenemos desde hace muchos años en estos temas en la región. Me da muchísimo gusto poder reconectar ahora desde aquí, efectivamente a la medianoche. Voy a tratar de ser breve, digo, la sustancia todos ustedes la van a tratar con mucho más detalle. Yo hice unas pequeñas notas, perdón si de repente volteo, pero lo hago para tratar de no extenderme demasiado y darles a ustedes el tiempo para la discusión sustantiva. Lo único que yo quiero, como acordamos con Susana, es sobre todo para quienes no están familiarizados, quienes estén participando en este conversatorio, porque a todos los que veo en pantalla, a todos los que van a participar seguramente que están al tanto del trabajo de la UNESCO y de las cuestiones pues tan graves que enfrentan los comités en estas situaciones, pero entonces yo lo único que quisiera es para quienes no están familiarizados, muy brevemente introducirlos, porque la UNESCO normalmente es conocida por aquello del Patrimonio Mundial de la Humanidad y muy poca gente sabe que la UNESCO hace muchas otras cosas además de eso y muy valiosas y muy importantes, entre otras. El tema de bioética y ética de la ciencia y la tecnología. Tenemos un programa que empezó hace más de 25 años. Es un programa que tiene básicamente
tiene, digamos, 3 niveles de acción como toda la organización, que es por un lado ser un laboratorio de ideas, por otro lado tener una función normativa y la otra es también toda una función formativa y reforzamiento de capacidades a nivel nacional, tanto institucional como profesional. Entonces, para todo esto tenemos 2 comités, bueno, tenemos 3 comités. Uno es el Comité Intergubernamental de Bioética, formado por 36 países, pero tenemos otros 2 grupos de expertos que son asesores del director general, o en este caso la directora general, el Comité Internacional de Bioética, que tiene 36 expertos. Son expertos que son nominados por la directora general a título individual, no tienen ninguna representación oficial de sus países. Hay una representación geográfica de todo el globo. Y además, sobre todo, multidisciplinar y plural en sus visiones. Después tenemos el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología, que tiene la misma característica en cuanto a la composición de sus miembros. La función de estos comités es tratar de identificar cuáles son los retos éticos, bioéticos, ética de la ciencia más relevantes y tratar de formular una serie de reportes que den orientación concreta a quienes toman decisiones o a organizaciones civiles, de la sociedad civil o a los diferentes actores en la materia del tema que han identificado como importante. Son ellos quienes han estado detrás de la formulación de los únicos documentos que existen, y que es importante decirlo, a nivel global, sobre marcos éticos en temas de bioética y ética de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el Comité Internacional de Bioética fue quien estuvo atrás de la Declaración Universal de Genoma Humano y Derechos Humanos, de la Declaración Internacional de Información Genética y Datos Genéticos, de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005, y el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología estuvo detrás de una declaración que también es muy poco probable que todavía sea conocida, pero que es muy importante porque es la única que hay sobre principios éticos de cambio climático. Y actualmente estamos trabajando sobre la elaboración de un proyecto de recomendación para ética de inteligencia artificial. Bueno, una de las cuestiones más importantes, como les decía, es el hecho de la formación. Tenemos varios proyectos a nivel institucional. Se trata justamente de apoyar a los estados. La idea es reforzar las capacidades bioéticas a nivel nacional de los países, a nivel institucional, apoyando la formación de comités nacionales de bioética, pero también después, una vez formados, dándoles capacitación y seguimiento en su trabajo, que es lo que Susana ha estado haciendo con todos ustedes, y no se los tengo que explicar, sobre todo a los ponentes, porque tienen la experiencia y la oportunidad de vivirlo en presencia. Y luego también tenemos un currículum base de bioética, una currícula base de bioética que se deriva de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, la cual se usa también como base para desarrollar después programas de formación a nivel maestría y unos cursos para capacitar a capacitadores en bioética, porque necesitamos tener tanto las herramientas y la metodología específica como el contenido específico para enseñar bioética. Entonces, una de las funciones muy importantes que tratamos de fomentar en los comités de bioética es el debate público, el asesoramiento a los gobiernos y a los diferentes actores en materia de política pública vinculada con bioética, pero también la difusión de lo que es el debate, de lo que son las cuestiones bioéticas. Y aquí es a donde quiero empezar ya a centrarme más en el tema de ahora, que es la pandemia. Porque creo que todos, no sé si todos han pasado por lo mismo. Yo empecé un poquito mi camino en la bioética a través de la ética en investigación, y cuando era miembro de comités de ética en investigación era conocida como la que quería bloquear la investigación, porque claro, pedir tantas cosas, que el consentimiento informado y que tal y cual. Entonces muchas veces la bioética es percibida como un obstáculo en lugar de ser entendida como una facilitadora de los procesos
de investigación y de desarrollo de política pública más adecuada para atender los dilemas éticos que se pueden generar en una situación como la que enfrentamos ahora de la pandemia, donde no se sabe, como decían, qué hacemos, hay lista de espera para emergencias, para terapia intensiva, que es absurdo, o a quién le quitamos el respirador para darle al otro, y que si va a ser la edad, y que si va a ser todo este tipo de decisiones. Y esto es muy importante porque creo que una pandemia como esta lo que ha hecho es justamente hacer visible a la bioética. Ha dado la oportunidad de mostrar que se necesita algo mucho más para cuando tenemos situaciones tan dramáticas como estas. Que la ciencia no es suficiente, que la ciencia es indispensable, pero no basta. Que necesitamos que hayan políticas públicas que estén basadas ante todo en la ciencia, pero en casos como esto hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que no se saben, y por eso deben ser fundadas en la ética, fundadas en la ciencia, pero guiadas por la ética. Y en esto una cosa que me parece muy importante también decir, que es parte de la función de los comités, es la incorporación de las diferentes voces en el debate. O sea, finalmente cualquier política que se toma en una situación como esta de pandemia ninguna de ellas está libre de valores. Cualquier decisión política que se toma está vinculada con un valor. Y lo que no tenemos claro es qué valor está detrás de esa decisión que se toma. No es nada más la información científica, también queremos saber si hubo un tipo de deliberación, y ahí es donde los comités tienen un papel fundamental que jugar para ayudar a los gobiernos a deliberar, o para hacer ellos la deliberación y proveer del sustento ético al componente científico por el cual van a tomar una decisión. Y la gente quiere ser parte, el público quiere ser parte de estas discusiones, porque esto es una cuestión muy importante. Ya sabemos que hay un problema muy grande lo hablábamos también hace un momento, de difusión de información. Hay muy poca confianza en las cifras que se reportan. Por un lado, científicamente es muy difícil medirla, pero por otro lado tampoco está muy claro sobre qué bases se toman estas decisiones, qué es lo que hay atrás, quién participó. Y me parece que esto es una cuestión fundamental. En este momento, sobre todo, por ejemplo, hay dos cosas, y una que me parece muy importante, y la otra voy a cerrar haciendo una breve referencia es un horror, estoy perdiendo el español porque no sé cómo se dice statement en español, pero voy a hablar de un documento que sacó el Comité Internacional de Bioética, pero una cosa que me parece fundamental decir es que algo que está en juego en toda esta pandemia es un tema de confianza en las autoridades, confianza en la ciencia, y por eso es importante tener tanta transparencia y tener una participación abierta de todos los afectados por las decisiones que se toman. Y la otra es que se ha planteado un dilema bastante falso, que es si nos dedicamos a salvar vidas o a la economía, si ponemos primero la salud pública o la economía del país, cuando en realidad es un falso dilema. Lo que tenemos es que hablar de cómo enfrentamos esta situación de manera más eficiente para decidir quién sale, cuándo sale y cómo sale, de manera que las vidas se preserven, tanto las vidas como la economía, y que los recursos en todo caso se tienen que movilizar pues para saber cómo le hacemos, cómo mantenemos la vida. Y en ese sentido también estamos hablando de un tema de solidaridad que es fundamental, porque quienes tienen los recursos para salir adelante, los países que tienen recursos y que tienen no solamente económicos, sino los respiradores, las máscaras, etcétera, hay un tema de obligación de solidaridad para aquellos que no lo tienen. Entonces, bueno, lo que quería entonces nada más decirles es que el Comité Internacional de Bioética sacó un desplegado ¿No se escucha, Dafna? No sé por qué. Sí, ahora sí. No, de nuevo no se escucha, Dafna.
Ya, es que como que se desactiva el micrófono, no sé por qué. Bueno, muy brevemente voy a terminar con el documento, los puntos más importantes del documento que sacó el Comité Internacional de Bioética, que ya tradujo Susana al español y que puede hacérselos llegar. Y una de las cuestiones más importantes es que pone de manifiesto lo que he dicho hace un rato, que la ciencia es imprescindible pero no suficiente. La importancia de la vulnerabilidad, que de pronto sale mucho más, se hace mucho más evidente la vulnerabilidad vinculada a la pobreza, a la migración, a la violencia de género, a todos los que viven en condiciones en las que no pueden cumplir con las medidas que son indispensables de distanciamiento social porque viven en situaciones donde no tienen ni agua potable y viven en situaciones de hacinamiento. Donde es muy importante asegurar que las políticas públicas realmente se generen con esta sensación de que dije hace un momento de solidaridad, para estar seguros que no se deja a nadie fuera, que es uno de los principales objetivos de la ONU. Y de alguna otra manera evitar los temas también de estigmatización de quienes, de todo el problema de estigmatización. Empezaron cuestiones muy importantes, por lo menos aquí veíamos en Europa, si eras chino, si parecías asiático, y después si ya estornudabas, y en fin, que un problema de estigmatización de todo tipo. Bueno, voy a parar acá porque creo que me he extendido demasiado, pero es un gusto verlos a todos y quizá me quede un momentito, pero no prometo que me quede demasiado, la verdad. Bueno, muchas gracias, Dafna. Para los que han entrado después, ya somos casi 87 personas, Dafna Feinholt es la jefa de sección del programa de bioética, de la sección de bioética de UNESCO en París, y nos ha acompañado en la apertura de este conversatorio. Y muy cortito quiero mencionar a dos colegas más que nos están acompañando, a Dorian Romers, que es de la oficina de México, así que de la oficina de UNESCO en México, y a la directora de la oficina regional de ciencia, Lidia Brito, que también nos está acompañando en este conversatorio. Y desde ya muchos amigos de la bioética, veo a Fernando, veo también a Víctor, y veo a Marta, a muchísima gente que conocemos desde hace tiempo y trabajamos hace mucho. Gracias, Dafna, no te vamos a pedir que te quedes hasta el final, que van a ser las 3 de la mañana para vos. Y sin más voy a presentar ya a los panelistas de esta noche. Voy a empezar por presentarlos a todos y después vamos a hacer más bien, como dijimos, un conversatorio para que todos puedan participar. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Shirley Pasquier Palenque. Ella es Shirley. Ella es médica con especialidad en salud familiar y comunitaria, es magíster en salud pública y ocupa la Secretaría Académica del Comité Nacional de Bioética de Bolivia. Ella se presentó hace un ratito, así que estoy segura que está por ahí, le vamos a dar enseguida la palabra. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Ocampo Segarra, es médico especializado en psiquiatría infantil y del adolescente y profesor auxiliar en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también médico asistente del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y es miembro del Comité de Crisis del Ministerio de Salud del Perú. También nos acompaña Raúl Jiménez, que cuenta con la licenciatura en Odontología y Filosofía, así como una maestría en Bioética, y actualmente es el director del Centro del Conocimiento Bioético de la Comisión Nacional de Bioética de México. Un gusto saludarlos ahora a todos. Nos acompaña también la doctora María Luisa Pfeiffer, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Sorbonne en Francia, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en Bioética, y es presidenta de la Red Bioética UNESCO y editora de la revista Red Bioética UNESCO, y en este caso
La hemos invitado porque es miembro del Comité de Ética y Derechos Humanos de la pandemia COVID-19 de la Argentina, que también es un comité que se ha creado a este fin. Finalmente, Carmen Nadal es médica de atención primaria, magíster en bioética y es la presidenta de la Comisión Asesora de Ética Asistencial del Ministerio de Salud de Chile. Como les dijimos, vamos a hacer una especie de diálogo, con lo cual las respuestas esperamos de nuestros panelistas sean, acordamos con ellos para poder darle la oportunidad a algunos de los que están, numerosas personas que están participando, de ingresar. Yo querría comenzar con una pregunta que les pido que sean muy concretos, pero que nos interesa mucho porque la bioética ha sido hoy llamada a participar en muchos lugares donde hasta hace poco estaba muy olvidada. Y la pregunta que les quiero formular a todos es: ¿cómo puede la bioética, cómo piensan ustedes que puede la bioética contribuir con la respuesta a la pandemia del COVID-19, particularmente en América Latina? Y vamos a empezar con la doctora Shirley Pasquier. Si la veo por ahí, Shirley quiere abrir su micrófono y su cámara para que la veamos. Sí, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar presente en esta reunión representando a mi país. Contestando a la pregunta, Susana, el Comité Nacional de Bioética de Bolivia considera que es importante involucrarse difundiendo corrientes de opinión y análisis en procura de promover, defender y proteger la vida y la salud de las personas de una manera integral e interdisciplinaria, tomando en cuenta todas las disciplinas como son el campo de la educación, la organización médico-sanitaria, como también el desarrollo social, la protección sostenida al medio ambiente. Consideramos de suma importancia el que se debe lograr institucionalizar el derecho a la salud y al bienestar, tomando en cuenta las medidas adecuadas de lo que es la promoción y educación, la prevención y el diagnóstico temprano de las enfermedades. Es así que todo esto se tiene que tomar en cuenta, tomando como médicos sabemos la universalidad, la accesibilidad, la oportunidad y la alta resolución de la capacidad resolutiva que se tiene que tener. Pero esto sobre la base de ¿qué? Sobre la base de redes funcionales integradas e integrales, las cuales tienen que estar en todos los sistemas, en todo el sistema de salud, en todos los servicios de salud, no importando la complejidad y la capacidad resolutiva que estos tengan, tomando en cuenta siempre la Carta del Alma Ata, tomando en cuenta esta carta donde la medicina familiar tiene que ser el eslabón principal entre quienes, entre la población y el sistema sanitario. Es entonces donde vamos a lograr una satisfactoria atención en salud a toda la población. Dejemos que el médico ya no esté en el consultorio, sino que vaya en pos de los pacientes. Por otra parte, en tanto la ciencia no defina científicamente las medidas más seguras para frenar la arremetida del COVID-19, es necesario que se establezcan medidas intersectoriales, multidisciplinarias, las cuales vayan siempre destinadas a proteger a aquellas personas que son más vulnerables, a los grupos vulnerables, proteger a los más a las personas que son más desprotegidas de la sociedad, tomando en cuenta, como ya dijimos anteriormente, que todos tengan acceso a la salud y a la educación. Gracias, Shirley. Gracias, Susana. Muchas gracias por esta primera pregunta. Vamos a abrir la pregunta. Recuerden que estamos hablando de cómo la bioética puede contribuir con una respuesta a la pandemia. Juan Carlos Ocampo, de Perú, si está por ahí, le vamos a preguntar lo mismo. ¿Cómo puede la bioética hacer una contribución, Juan Carlos? Susana, buenas noches y buenas noches a todos y gracias por la invitación.
quisiese compartir una presentación muy breve que tengo, ¿te parece, Susana? 3 minutitos. Sí, sí, sí. Solamente Perfecto. en estos 3 minutos voy a... Muy bien, yo quiero responder la pregunta, pero primero posicionándome desde dónde la voy a responder, para que más o menos tengan y conozcan las motivaciones que tenemos. Bueno, para nosotros en Perú, al igual que para ustedes, esto es un momento pues histórico, ¿no? Muy difícil, que nos pone en una situación a prueba no solamente a nuestras instituciones, sino a cada uno de nosotros. Bueno, el día de ayer, por ejemplo, para que un poquito conozcan, teníamos 264.689 casos y más de 8.000 muertos. Esa es la sala situacional, ese es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un sistema de salud fragmentado, precario, y en esas situaciones pues tuvo que enfrentar y nos convocó a un grupo, ahí está el grupo, de conformación, que motivo por el cual estoy acá bajo una resolución ministerial, donde hay muchas personas. Mi rol es el rol de coordinador, pero ellos realmente son personas con mucha experiencia, trayectoria, que han ocupado cargos importantes en la representación nacional. Bueno, ese grupo, lo primero que encontró es que realmente había una señal que significaba pues no pasar porque es zona peligrosa, porque realmente el Perú es una zona de carencia de recursos. Solamente para mostrarles brevemente, al inicio de la pandemia, nosotros no llegamos ni a 1.000 camas para hospitalizar a pacientes por coronavirus, ni a 300 camas de UCI para pacientes por coronavirus, muy lejos en la región latinoamericana. Y eso se evidencia, pues hemos tenido que improvisar carpas, hemos tenido que improvisar eh, un contexto realmente penoso al inicio, y sobre la marcha hemos ido desarrollando acciones que traten de superar, y no solamente eso, sino que las medidas de la cuarentena tan dura en mi país han generado problemas sociales, como por ejemplo las migraciones, ya no desde afuera hacia la capital, sino desde la capital queriendo regresar a sus ciudades, con todas las dificultades que esto ocasiona. Bueno, entonces, para responder la pregunta, ¿cómo puede la bioética contribuir a la respuesta a la pandemia de la COVID-19 en América Latina? Bueno, yo creo que la bioética encaja como esa pieza para promover que la atención médica respete la dignidad y la condición humana de los pacientes. Puede contribuir a salvar el mayor número de vidas humanas en una situación de catástrofe sanitaria. Puede apoyar a los profesionales y proteger al personal de salud, siempre bajo 2 criterios de justicia social y transparencia. Gracias. Muchísimas gracias, muy concreto, breve pero súper concreto. Muchas gracias, Juan Carlos. Raúl Jiménez, nos gustaría que nos dieras un pantallazo sobre la misma pregunta. ¿Cómo te parece que la bioética puede hacer una contribución a la pandemia? Raúl es de México, ¿no? Intento proyectar una presentación, si se ve. Hola. Y tienes que poner, compartir pantalla, ¿sí? Ajá, estoy compartiendo. No sé si lo alcancen a distinguir. No la vemos ahora. Tal vez usted la envió, Raúl, ¿la envió? También se le envié a Inés. Sí, si quieren, la puedo compartir yo, que la tengo acá. ¿Podrías, Sí, Inés? por favor. Sí, un momento. A ver. ¿Dónde está? No la estoy encontrando. Esta no. Tengo 2 presentaciones, no sé cuál va primero. La que dice desafíos de la bioética. Esta. ¿Ahí la están viendo o no? No. Mientras... Bueno, si no se aprecia, puedo continuar. Sin... Bueno, sí, así no, okay. No se pasa el tiempo. Sí. Gracias. Sí, bueno, comienzo. La pandemia por COVID ha traído consigo varios desafíos importantes a nivel poblacional
que desde la reflexión bioética no tienen que pasar desapercibidos, dado que no solo ahí se ve, mejor. Ahí está. Sí. Muy bien, si nos vamos a la segunda lámina, por favor. A ver. Aquí. Así es, en la segunda. Hemos identificado entre muchos desafíos que encontramos, de manera como para sintetizar, de hacer algo somero y concreto, 3 grupos, los cuales se pueden analizar desde diferentes enfoques. Sin embargo, el enfoque bioético brinda una perspectiva interdisciplinar que nos facilita un diálogo reflexivo que considera los hechos, valores y los elementos subjetivos que nos permitirán buscar las mejores soluciones. A continuación, solamente pretendo enlistar algunos. Como primero, el que tengo ahí demostrado son los desafíos derivados de la atención médica. Es parte de lo que ya se ha hablado previamente y se refieren a criterios técnicos, jurídicos y éticos que se deben tomar en cuenta para distribuir los recursos hospitalarios en un contexto de escasez y posible saturación de los servicios de salud. El segundo desafío tiene que ver con cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Los cubrebocas, guantes y aditamentos para la protección del personal se han comercializado masivamente como medida de contención de la enfermedad y los desechos, los cuales son abundantes. Si tomamos en cuenta que estos insumos son en su mayoría desechables, ¿cómo podemos disminuir el impacto ambiental que estos desechos para que no permanezcan por cientos de años en los vertederos y océanos como una evidencia de esta situación por la que estamos atravesando? Un tercer desafío que se puede identificar es el que es relativo a la sociedad como un conjunto de valores divergentes. Recientemente hemos identificado múltiples muestras tanto de solidaridad como de discriminación, las cuales han sido evidentes sobre todo hacia los profesionales de la salud, al menos ha ocurrido situaciones aquí en México, o aquellas personas que se ven en necesidad de salir para obtener sus insumos básicos. ¿De qué forma podemos fortalecer una cultura de inclusión que promueva el respeto por la dignidad de todos sin que se criminalice a nadie? ¿Cómo proteger a las comunidades más vulnerables para que ejerzan sus derechos más elementales? Nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Perdón, la previa. La previa, encontramos como posibles respuestas 4 puntos. Uno, que es con la cooperación global y regional para la solidaridad y la justicia. La pandemia nos ha dejado en claro que un amplio sector de las personas están interconectadas y son interdependientes. Sus orígenes y propagación están significativamente influenciados por las políticas sociales, lo que hace que responder a ella sea una cuestión de estricta justicia. Si no se reconocen las interconexiones mundiales, regionales y locales, al tiempo que no se toman medidas cooperativas y recíprocas basadas en la solidaridad para abordar problemas compartidos, solo se prolongarán las vulnerabilidades e inequidades individuales y colectivas. Una segunda respuesta, a ver, estoy con la lámina equivocada, hay una, la posterior, no, esa. Una segunda respuesta de la bioética para contener el COVID es el igual valor moral de todo ser humano. Todo ser humano es un ser moral con reclamos y habilidades para perseguir un ideal de vida personal, independientemente del contexto social, económico y cultural. Cada ser humano tiene dignidad y demandas morales que deben ser igualmente consideradas. Una tercera respuesta tiene que ver con el derecho moral a la salud y el deber de proteger. La importancia de la salud para cada ser humano se refleja en argumentos éticos para el acceso a la salud de cada persona como un derecho humano inalienable. Una pandemia que amenaza la salud y la vida misma, activando deberes morales y legales para proteger el derecho a la salud de todos los seres humanos. Y finalmente, como una última propuesta de respuesta, tiene que ver con la preocupación por los grupos vulnerables que esta situación ha exhibido, que incluso todos somos susceptibles de incrustarnos en este contexto de vulnerabilidad. Las vulnerabilidades específicas en relación con el COVID-19 requieren prestar atención a grupos e individuos específicos. Estos incluyen aquellos más vulnerables a la enfermedad o sufrir sus consecuencias, o aquellos más propensos a sufrir privaciones de las medidas de control de infecciones y efectos no deseados. Estas son las posibles respuestas. Si avanzamos con una siguiente lámina, que solamente es para
compartir con ustedes de cómo estas cuestiones de pandemia pues han sido recurrentes, y una de las más recientes es la que fue en el 2009 por el virus H1N1. La imagen que les comparto es una escultura que hizo una mexicana, una artista que recién falleció, llamada Ivonne Domengue, que así tituló justamente su escultura, inspirada justamente en el virus del H1N1, y que actualmente se encuentra en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Raúl. Vamos a volver a hacerte un par de preguntas más. Y ahora vamos a invitar a la doctora María Luisa Pfeiffer, que es miembro del Comité de Ética y Derechos Humanos de Pandemia COVID de Argentina. María Luisa. No, el micrófono, María Luisa, no te escuchamos. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Y lo primero que voy a preguntar es ¿qué se le pide a un comité de ética en tiempos de pandemia? En realidad se le pide que indique cómo se debe respetar la dignidad de las personas, que señale las conductas que deben adoptar los individuos y las comunidades para que las personas vivan éticamente, es decir, en sociedades en que el otro no sea un enemigo, sino un compañero de ruta para construir una vida en comunidad creativa, solidaria, justa, una vida en paz. ¿Y cuál es ese camino? La bioética latinoamericana ha respondido que el camino es el respeto de los derechos humanos. El derecho a la vida fundamentalmente implica el derecho a la salud. El modo de hacerlo es vivir solidariamente y en situaciones de emergencia poniendo el bien común por encima del bien individual. En este sentido, la pandemia ayuda, pues en la situación de emergencia que provoca, queda claro que las acciones individuales, sin un sentido de cuidado colectivo, ponen en riesgo la vida de toda la población. El Estado, los gobiernos, deben asumir el compromiso de hacer efectivos los derechos de la población junto con la comunidad, comunicando las acciones gubernamentales con transparencia y veracidad, elaborando planes universales, es decir, que alcancen a todos y que sean además participativos. Las acciones verticales, sin participación activa de los pueblos, se parecen mucho a los totalitarismos. La cooperación entre gobiernos, ciudadanos y organizaciones sociales de todo tipo genera confianza, confianza que debe ser ratificada con la transparencia y el acceso público a los criterios de priorización. La priorización de algunos beneficios para unos y la priorización de cargas mayores para otros. Hemos visto en nuestra región usar la violencia no solo institucional, publicando decretos solamente, sino policial para establecer medidas de aislamiento social, en principio necesarias como medida preventiva. Pero esa violencia debe convertirse en colaboración. Las poblaciones no solo deben ser informadas de la razón del aislamiento, sino también deben ser invitadas a colaborar con él para que se respete su derecho a la integridad, la identidad, la libertad y sobre todo la defensa ante la ley. La bioética recomienda que se halle el modo de dar responsabilidad a los ciudadanos. En realidad son irresponsables porque se los trata como tales. Por otra parte, señala que salud y economía no deben ser contrapuestas, pero al mismo tiempo debe dejar en claro que el desarrollo de las economías mundiales, donde impera el capitalismo financiero, como son las actuales, son totalmente nocivas para la salud. La explotación, el no reconocimiento salarial, las discriminaciones laborales, el trabajo esclavo no favorecen la salud. La pandemia puede ser una buena ocasión para reconsiderar el derecho al trabajo, cuestionando las condiciones laborales actuales que generan desigualdades, exclusiones y pobreza que también enferman y matan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, María Luisa. Muy fuerte tu comentario. Vamos a hacerle la misma pregunta de cómo puede la bioética contribuir a esta pandemia a la doctora Carmen Nadal, como mencionamos, de la Comisión Asesora de Ética Asistencial del Ministerio de Salud de Chile. Aquí Carmen. estoy. Aquí estoy. ¿Me escucho bien? Muy bien. Hola, Perfecto. muy buenas noches a todos. Yo represento a la Comisión Asesora de Ética Asistencial del Ministerio de Salud en Chile. También quisiera compartir una presentación de 3 minutos. No sé si se ve ahí. No se ve. ¿No se ve la presentación? Ya, No. entonces... Carmen, ¿usted la envió? No, pero ya, no importa, me voy a ocupar igual de mis 3 minutos. Bueno, ante la pregunta ¿cómo puede la bioética contribuir con la respuesta a la pandemia del COVID-19 en América Latina? En mi opinión, en una pandemia como la que se vive en la actualidad, el escenario local y mundial es complejo y las medidas para prevenir el contagio masivo o intervenir los casos contagiados amenazan varios ámbitos de la vida de las personas que inevitablemente se interrelacionan entre sí, como son lo sanitario, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo académico, la calidad de vida, entre otras. Las distintas estrategias para enfrentar esta amenaza jamás estará exenta de conflicto de valores y por ende el ejercicio de ponderar unos sobre otros hace muy necesario un debate público, plural, abierto, transparente, respetuoso de los derechos y del reconocimiento de la dignidad humana ante todo evento. Por lo tanto, la deliberación ética se sitúa en un escaño superior como una disciplina que, dada su base dialogante y deliberativa, puede convertirse en una herramienta fundamental para generar confianza en la población y la adherencia a las disposiciones de quienes ostentan el poder político y también de quienes están a cargo de tomar las decisiones clínicas que influyen directamente en la calidad de vida o la calidad de muerte de las personas. La bioética es la ética aplicada al ámbito sanitario, la cual permite guiar la toma de decisiones tanto de la autoridad sanitaria, de los gestores de recursos, de los equipos operativos o llamados de primera línea y de la comunidad en general. Ante emergencias sanitarias, los recursos destinados a la recuperación y rehabilitación de la salud, habitualmente limitados de los sistemas de salud, pero hoy se hacen críticos, provocan una mayor brecha entre las necesidades clínicas y la disponibilidad de estos. Por otra parte, los sistemas de salud, en conjunto con otras carteras de servicio, deben enfocar sus esfuerzos en intervenir las determinantes sociales que emergen desde la profundidad de la sociedad y nos enrostran las habituales desigualdades existentes en nuestro continente antes de la pandemia, pues la promoción y la prevención son aristas tan o incluso más importantes y de mayor impacto que la cantidad de camas hospitalarias o los ventiladores mecánicos disponibles. Estas también se relacionan con la responsabilidad gubernamental de asegurar bienes esenciales para toda la población y considerar la compensación a los menos privilegiados y más vulnerables por el justo, ¿cierto?, principio de justicia, como también exigir la responsabilidad cívica de velar por el bien común, aún en desmedro de las libertades individuales que temporalmente se ven restringidas. En resumen, específicamente en el ámbito sanitario, los estados, garantes por definición de derechos humanos, son los responsables de brindar las condiciones para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Todas estas acciones están cargadas de valores y en este contexto de pandemia, la bioética contribuirá a equilibrar el deber de cuidado de los pacientes, propio de la ética clínica, es decir, el no abandono del paciente, el alivio del sufrimiento y el respeto de la autonomía, y el deber de colocar la salud de la comunidad como un bien a proteger a través de la distribución de recursos y beneficios, como también el deber de mitigar los efectos de los riesgos a los cuales la sociedad estuvo dispuesta a asumir por el bien colectivo propio de la ética de la salud pública. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por respetar tanto tiempo y ser tan concisos. La verdad que los 5 y las 5 han sido muy enriquecedoras estas presentaciones. Carmen, muchas gracias. Ahora nosotros teníamos otra pregunta para hacerle, pero creo que parte de ella ya se ha respondido, así que yo se las voy a formular de todas maneras como la teníamos pensado, pero la primera parte decía un poco
a qué derechos y valores les parece que están en juego. Y me parece que varios de ustedes ya han puesto sobre la mesa el respeto por la dignidad, la justicia, la confrontación con la libertad, la estigmatización, para no repetir. Pero nos interesa mucho porque han hecho documentos que nos comentes cuáles han sido las recomendaciones principales que le han dado a sus gobiernos y fundamentalmente si los gobiernos las han tenido en cuenta, porque no se trata solamente, en bioética hacemos muchas recomendaciones que no siempre son consideradas. Así que vamos a empezar, volver nuevamente a Shirley para que de Bolivia, para que nos comente qué es más o menos lo que han recomendado a las autoridades, qué principios fundamentales y si fueron consideradas. Gracias, Susana. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Sí, me parece que ha quedado ahí una pantalla. Ah, está. Muy bien. ¿Está? Sí. Ya, está bien. Gracias. Ahí, perfecto. Sí, como Comité Nacional de Bioética de Bolivia, consideramos que los principios para defender siempre a las personas... Perdón. ¿Podría ampliar la pantalla con la copita abajo? Sí, Poner perdón. pantalla completa. Ahora sí. Está bien. Les decía de que el Comité Nacional de Bioética considera, como ya dijimos anteriormente, el de promover, defender, proteger de manera integral la vida y la salud de las personas como principios, derechos y valores que deben ser respetados. Las recomendaciones puntuales que se le ha dado al Estado boliviano han sido que ante la incertidumbre de la fisiopatología y tratamiento de COVID-19, es recomendable que los principales actores para la toma de decisiones y acciones sean tomadas en base a fundamentos científicos y éticos, que sean con rigor científico basados en conceptos que ya han sido desarrollados por expertos en el tema. En cuanto a los establecimientos de salud asignados para la recepción de posibles infectados, estos deben cumplir con flujos funcionales desde la recepción, admisión, como la asignación de roles que debe cumplir el personal. Es importante que se implanten circuitos de atención diferenciada entre pacientes con síntomas respiratorios agudos o fiebre en contexto de pandemia, de aquellos que no tienen, y que pueden ser derivados a otros centros de aislamiento o cuarentena si resultaran positivos. Es importante saber diferenciar entre emergencia, urgencia y no urgencia, con el fin de que los pacientes que vayan a ser internados sean llevados al lugar donde corresponda, basados en 3 principios importantes que son el saber identificar, aislar donde corresponda e informar de manera adecuada. Es imprescindible que el Estado boliviano, a través del Ministerio de Salud, se realice protocolos de atención reglado y único, que sean aquellos protocolos que lleguen a todos los centros de salud, a todos los establecimientos de salud y a toda la población en general, a manera de cartillas, no con palabras difíciles, sino con palabras sencillas que todos puedan comprender para que estos protocolos ayuden a que las personas sepan cómo comportarse, tanto para el autocuidado, como también para el cuidado de la comunidad, evitando de esta manera los riesgos masivos. Es importante que el Ministerio de Salud cuente con recursos humanos capacitados. Otra de las recomendaciones que se hizo al Ministerio de Salud fueron que los esquemas terapéuticos hipotéticos en sus resultados, en cuanto no sean sancionados científicamente o las pruebas clínicas no demuestren fehacientemente su utilidad, y ante la perenne situación que tenemos de COVID-19, es importante utilizarlos, pero esta utilización de los medicamentos tiene que ser bajo la regulación del Ministerio de Salud, quien tendrá una instancia de coordinación, seguimiento y definición de resultados. Como bien decíamos hace un momento,
y decían los colegas participantes, es muy importante la democratización de la información, con el fin de que todos los bolivianos conozcamos los datos reales y la forma de cuidarse ante este virus. ¿A través de qué? A través de los protocolos, pero de los protocolos como de toda la información que se dé en las 3 lenguas originarias que tiene Bolivia, aymara, quechua y guaraní, y no solo en castellano. En cuanto al sector salud, que quizás, en cuanto al sector de la educación, que quizás el que más es el que está sufriendo también un perjuicio en cuanto a la educación de los niños y jóvenes, es importante que el ministerio tome medidas justas, equitativas, no discriminatorias, en las cuales sea siempre el centro el aprendizaje del estudiante y se minimice las brechas sociales que puedan existir. La siguiente recomendación también es de mucha importancia, ya que es necesario el consenso y despolitización para uniformar criterios de diagnóstico, de tratamiento y datos epidemiológicos en un esfuerzo conjunto, no solo del Estado, sino un esfuerzo entre Estado, universidades, institutos dedicados a la investigación, como también con las sociedades científicas. Y por último, se aconsejó que se asignen recursos y facilidades para la investigación, que se liberen los datos del Ministerio de Salud para que los investigadores tengan acceso y puedan realizar las mismas, pero estas investigaciones siempre sean evaluadas y validadas por los comités de ética, contando con el consentimiento ampliado y con un consentimiento ampliado, solidario, con el fin de que todas las investigaciones tengan los resultados que se tenga de esta sean para beneficio común de la sociedad. Esas han sido las recomendaciones puntuales que hemos dado al Estado boliviano a través del ministerio. Prácticamente se le ha entregado el informe en forma de boletín al Ministerio de Salud de Bolivia. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Shirley. Después nos va a comentar si fueron tenidas en cuenta las recomendaciones. Vamos a pedir la palabra ahora a Juan Carlos Ocampo, del Comité de Crisis del Ministerio de Salud, con la misma pregunta. Bueno, ya dijimos un poco de principios y valores, pero sobre todo cuáles han sido las recomendaciones a su gobierno y si han sido tenidas en cuenta. Así que la palabra a Juan Carlos. Gracias, Susana. ¿Me confirmas que estás viendo la pantalla? Sí. Ya, gracias. Entonces, la pantalla completa, ¿no? Sí. Respondiendo a la pregunta, ¿qué derechos y valores están en juego y cuáles son las recomendaciones principales que le han dado a sus gobiernos y si han sido tenidas en cuenta? Bueno, creo que los principios han sido ampliamente referidos por los que me han antecedido. Solamente destacaré que, al igual que ustedes, hemos tratado que el documento dé cuenta o dé parte a la dignidad, a la justicia, a la equidad, a la protección de los más vulnerables, a la no discriminación, a la solidaridad, a la proporcionalidad, a la transparencia, incluso a la eficiencia, porque les mostré que estábamos en un contexto de escasos recursos y un sistema muy, muy precario. Entonces, he escogido algunos, el documento es medianamente extenso, entonces he escogido algunos más o menos para que tengan una idea cómo damos cuenta. El valor es la protección de la salud de las personas. Creemos que está en el centro de esta pandemia, ¿no? Es como la tarea por la cual nos han convocado, cómo proteger la salud de las personas. Ante esto, los principios a los cuales se han regido las recomendaciones son sobre todo, al primer lugar, ¿no? El principio de justicia, una justicia que permita a todos afrontar con equidad esta situación. Bueno, se considera que dentro del ámbito de la salud pública, para lograr una distribución adecuada de los escasos recursos con los que contamos, esta distribución debe ser equitativa y apropiada para la sociedad.
Y es por eso que la primera recomendación que tuvimos en el documento es que tanto los pacientes que tienen COVID como los que no tienen COVID tengan derecho a la misma calidad de la atención. Y es bien interesante porque ustedes acá pueden apreciar una imagen donde no se atendía una persona que tenía un feto y porque tenía el diagnóstico de COVID. Y en la parte inferior hay una noticia que en el distrito donde yo trabajo, en el hospital donde yo trabajo, no atendieron a una persona adulta mayor porque simplemente estaba saturado, no podían darle la prioridad del caso porque no tenía COVID. Muy bien. Un Por minutito, otro lado, Juan Carlos, un minutito, que cierren los micrófonos. Para salvar a alguien igual a todos. Disculpen, el micrófono abierto, por favor. Gracias. por otro lado, el principio de la solidaridad, en la cual todos estamos unidos por las responsabilidades e intereses comunes. Eso se ha tenido que promover, tanto las recomendaciones han ido a nivel de las autoridades como a nivel propio del ciudadano de a pie. Dentro de las recomendaciones indicó al Estado que cumpla con su rol de responsabilidad dentro del sistema de salud para garantizar las condiciones materiales que permitan, que fue un principal reclamo de los trabajadores de salud, que no contaban con equipos de protección personal, que no se distribuían. Yo realizo guardias en área COVID y en muchas oportunidades ha habido la dificultad de tener los equipos de protección personal, y ese es un problema que también tenía que ser tocado en el documento. El principio del respeto a la dignidad de las personas ha regido a lo largo del documento. Nos han convocado para un tema específico, que son dar las consideraciones en relación a las decisiones clínicas que se toman, sobre todo en las áreas críticas, como cuidados intensivos, como las unidades de emergencia. Y ahí tenía que estar centrado el respeto a la dignidad de las personas. En esas recomendaciones indicamos que todo ser humano tiene derecho no solo a la atención en los servicios de salud. En mi país hubo todo un dilema si los médicos podían tener preferencia o no en relación a otros pacientes, sino que también se garantice una condiciones dignas cuando esta persona finaliza su vida, y que el paciente que enfrenta tal situación se le debe brindar en la medida posible cuidados paliativos, alivio clínico, psicológico y espiritual. Es más, en el comité había una María, que seguramente ha participado alguna vez, que es una hermana, que sus aportes espirituales han sido muy importantes. Luego, ante las decisiones gubernamentales, porque el gobierno también trataba de que se realice la administración de medicamentos con limitada evidencia científica, se le recomendó que esta administración se podría dar, pero con el cumplimiento del proceso del consentimiento informado, explicando con transparencia al paciente mentalmente competente o al familiar en el otro caso, la intención compasiva y sus posibles beneficios y riesgos. La administración de la medicación tendría que estar bajo la estructura de un protocolo, para que esto permita hacer seguimiento, registrando con todo lo que ustedes han sabido. Las realidades son muy similares para proteger a la salud de la población. Finalmente, yo quiero tocar esto porque esto no es una recomendación, pero va en la documentación, que es lo que nosotros nos hemos tratado de cuidar mucho. Es que para realizar este documento no solamente se hizo la revisión bibliográfica, sino hemos tenido que entrevistar a los especialistas que estaban pasando ahí. Nuestro objetivo es buscar la legitimidad del documento. Se recibió la opinión de expertos, tanto nacionales como extranjeros, y se solicitó que las sociedades los revisen. Hemos tenido un proceso muy largo y muchas dificultades para lograr su publicación, pero finalmente se obtuvo, y creo que fue que la bioética tiene que ir cuesta arriba, empujando hacia arriba, porque es así, pero no podemos decaer en el esfuerzo. Gracias. Termino con mi ciudad Arequipa. Ah, qué lindo. Muchas gracias, Sí. Juan Carlos. Un placer escucharte. Vamos a invitar al doctor Raúl Jiménez de la Comisión Nacional de Bioética de México con la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido sus recomendaciones y si han sido tenidas en cuenta? Que Juan Carlos tampoco nos lo dijo. Esperamos que después nos lo comenten. Doctor Raúl Jiménez. Doctor Jiménez, ¿está ahí?
No sé si me están escuchando. Sí, Susana. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. Gracias, Raúl. Tengo un problema para proyectar desde mi computadora la presentación. Le pediría apoyo a Inés. Sí, yo tengo aquí la presentación. Por favor. Un segundo. A ver, es compartir. Y vamos a ver si es... ¿Ahí se ve? Sí. No. Ahora sí. Pone pantalla completa, por favor, Inés. Ahora. Muy bien. Avanzamos a la segunda lámina, por favor. Yo la trabajé en una fuente que al parecer no es compatible con la cual están reproduciendo, entonces veo que se está desconfigurando, entonces espero que sea entendible, pero bueno, se complementará con lo que voy exponiendo. En situaciones de emergencia sanitaria como la que estamos atravesando, encontramos complejidades particulares, puesto que las decisiones en estos casos deben tomarse de manera urgente, a menudo en un contexto de incertidumbre científica y con un clima general de miedo y desconfianza. Es por lo anterior que deben establecerse con antelación criterios puntuales para determinar prioridades y tomar acciones, considerando márgenes reducidos de tiempo, como también la escasez de recursos, además de contemplar medidas para asegurar el acceso a tratamiento para quienes más lo necesitan. Es en este contexto que la Comisión Nacional de Bioética ha emitido una serie de documentos cuyo propósito es brindar orientación sobre los aspectos bioéticos que deben considerarse frente a la pandemia del COVID-19. Esta primera lámina muestra un primer documento que se publicó, que es un pronunciamiento institucional, la bioética ante la pandemia del COVID-19. Tiene 5 grandes dimensiones que tienen que ver con la planeación frente a la incertidumbre, el respeto por las personas y protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad, estándares de cuidado ante contingencias y crisis epidemiológicas, la innovación e investigación en salud para la producción oportuna de insumos requeridos y la solidaridad y concertación de acciones. La lámina que sigue, por favor. Un siguiente... avanzamos con una lámina, si son tan amables. Sí, estoy tratando, pero no sé por qué no me deja. Déjenme ver. A ver. Partir. Ahí. Sí, esa. Esa, por favor. A ver. La previa. Esa. De nueva cuenta se desconfiguró, pero bueno. Para reforzar el documento anterior, que es el pronunciamiento, la comisión también emitió una serie de recomendaciones bioéticas, la cual tiene 4 grandes esferas. No las voy a detallar, intentaré sintetizarlas. La primera tiene que ver con la planeación y prevención, en la cual podemos destacar que se busca consolidar a los comités hospitalarios de bioética como instancias que orientan al equipo médico para la toma de decisiones en los casos dilemáticos. Otra gran esfera es la que tiene que ver con gestión de recursos, y de ahí podemos destacar el privilegiar el principio de justicia, pero también el de transparencia, proporcionalidad y responsabilidad. Una tercera esfera tiene que ver con el proceso de atención a la salud, la cual busca asegurar la atención con calidad en cumplimiento con los principios de justicia, solidaridad y equidad. Y una última esfera de estas recomendaciones tiene que ver con la solidaridad hacia los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Aquí podemos destacar que se debe reconocer también en situación de vulnerabilidad a médicos, personal de enfermería, estudiantes de medicina y aquellos que asuman riesgos en la atención y contención de la pandemia. Avanzamos con otra lámina, por favor, si es posible. Un tercer documento que emitió la comisión lo hizo en coordinación con nuestro Instituto Nacional de Geriatría, el cual se llamó Toma de Decisiones para Hospitalización o Cuidados Intensivos de Personas Mayores en el contexto de la pandemia del COVID. Para desarrollar este documento se
desarrollaron 3 preguntas ejes, que a la letra dicen así: ¿quién debe de recibir atención cuando no todos los que la necesitan pueden ser atendidos? ¿Cómo se deben tomar las decisiones sobre quien obtiene acceso a la atención? Y ¿debe cambiar el estándar de atención en función de los recursos que se pueden movilizar en tales circunstancias? La parte importante de este documento de postura, y para responder estas preguntas, redundó en que la edad cronológica no debe ser causa suficiente para la discriminación en la asignación de recursos de atención. Cuando la escasez de recursos alcanza niveles catastróficos, los médicos están éticamente justificados y de hecho están éticamente obligados a utilizar los recursos disponibles para mantener la vida y el bienestar en quien tiene mayor probabilidad de sobrevivir al evento en la mayor medida posible. Pero esta justificación no puede ni debe confundirse con el adjudicar a la edad cronológica un supuesto valor incuestionable de probabilidad de supervivencia. La que sigue, por favor. Como herramienta de apoyo, también la Comisión Nacional de Bioética ha estado invitando a expertos para que graben una serie de videos, y estamos compilando un paquete de videoconferencias que sirven como material de capacitación a los profesionales de la salud aquí en México, que tiene que ver con las aportaciones de la bioética al manejo de la emergencia sanitaria por COVID-19. Ahí están los ejemplos de algunos ponentes, algunos temas, entre los cuales próximamente va a destacar una participación de la doctora Vidal. Vale la pena destacar que todos estos materiales son de acceso gratuito, libre, están disponibles a través de la página de la Comisión Nacional de Bioética. Avanzamos con una siguiente lámina, y quisiera comentar una situación, un caso a manera de anécdota que también nos ocurrió aquí en México, que es que nuestro Consejo de Salubridad General, perdón, hago la aclaración que para quienes no están familiarizados, para nosotros nuestro Consejo de Salubridad General es el órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que emita son de carácter general y obligatorias en el país. Esta instancia, que es nuestra máxima autoridad sanitaria, emitió a principios de abril un documento llamado Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Urgencia, el cual pretendía ser un documento preliminar, pero la publicación en el sitio web no lo describió como un primer paso en el proceso. La publicación entonces resultó en una amplia gama de comentarios y de críticas. La primera versión de este documento, además, contenía un criterio basado en la edad para romper el empate entre 2 o más pacientes médicamente elegibles que necesitan un ventilador. Se llegaba a la conclusión en esta primera versión que los pacientes más jóvenes tendrán preferencia sobre los de mayor edad. Al final, la última versión eliminó este criterio y en cambio se basó en el principio principal de salud pública, que hace referencia a salvar la mayor cantidad de vidas posibles. La cuestión a la que me refiero es que esta situación nos dejó varias enseñanzas, que en primer lugar tiene que ver justamente con la comunicación clara de cuando se emite un documento de esta naturaleza, el cual tiene que ser lo suficientemente esclarecedor para que se minimice la polémica y todos aquellos quienes echan mano de estos instrumentos tan valiosos y necesarios no caigan en confusiones o se preste el texto a malas interpretaciones que redunden en malos ejercicios, en malas prácticas. Otra de las enseñanzas es que justamente la construcción de este tipo de instrumentos requieren del consenso de varias instancias. A lo largo de esa primera versión pasaron 2 semanas y media aproximadamente para llegar a una versión definitiva. Fue donde tuvieron participación distintos grupos. Hubo una especie de consulta pública que mejoró el documento, dando como resultado un documento final que fue publicado el 30 de abril, el cual ya cuenta con el consenso de varias instancias. Es claro qué es lo que pretende, que es justamente una guía de carácter no vinculante, y aquel tema que fue el que más llamó la atención, que ponía como criterio de desempate a la cuestión de edad, ya fue eliminado,
dando como resultado este documento que es más claro, más accesible, más útil. Sin embargo, a raíz de esta situación que se suscitó, varias instituciones de educación superior, grupos, colegios de médicos o otras instituciones de atención a la salud emitieron como su propio documento, sus propias pautas, guías de apoyo para en el caso que se llegue a necesitar, el cual afortunadamente aún no nos hemos visto en necesidad de echar mano de este tipo de recursos. Y pues ya para concluir, la necesidad de incorporar la reflexión bioética en la deliberación sobre los desafíos que trascienden las fronteras de las naciones y las brechas de nuestras sociedades no obedece sino a la oportunidad de construir una comprensión común e identificar valores compartidos para abordar problemáticas del ámbito tecnológico, ético, jurídico y social, como también presentar argumentos que sustenten o rechacen ciertos puntos de vista a través de la deliberación y la argumentación en un marco de tolerancia y respeto. Hasta aquí mi intervención. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y muy enriquecedor esto que has comentado que sucedió en México, lugar donde ha pasado este tipo de diferencias. Así que, bueno, muy valioso que lo hayan puesto sobre la mesa. María Luisa Pfeiffer, vamos con la misma pregunta sobre cuáles fueron las recomendaciones principales y si han sido tenidas en cuenta por el gobierno, el Ministerio de Salud. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que este comité ha sido conformado por el Ministerio de Salud ad hoc, es decir, para hacer recomendaciones sobre la pandemia en el mes de marzo. Desde entonces se elaboró un solo documento que tuvo dos versiones, una más explícita y más larga y otra un poco más sintética, que es la que fue entregada al Ministerio. En este documento, el comité recomendó como pauta bioética general que en sus políticas sanitarias el Ministerio tuviera en cuenta el reconocimiento de la dignidad humana que implica como valores rectores la igualdad, la solidaridad, la libertad y la justicia. Estos valores deben ser reconocidos aún en situaciones de recursos críticos escasos, pero recordando que el recurso escaso en cuestiones que afectan a la vida de una población, es una injusticia a reparar y no un factum a aceptar. La justicia obliga respecto de la salud a mantener un delicado equilibrio frente a las necesidades más urgentes en el binomio salud-enfermedad. Por ello, y con más razón en esta emergencia, el comité considera que se deben acentuar los cuidados necesarios en el primer nivel de atención. Esto evitaría, respecto del COVID-19, errores de diagnóstico que pueden aumentar la contagiosidad e igualaría las oportunidades de tratamiento a toda enfermedad. La atención médica de la pandemia no debe ser prioritaria frente a pacientes con morbilidades preexistentes crónicas, o de salud mental, o de cuidados paliativos. No se deben dejar de lado consultas de salud sexual y reproductiva ni a las minorías sexuales. En emergencia sanitaria, y más intensamente que en cualquier otro momento, se debe seguir prestando especial atención a los grupos más vulnerables, como los niños y adolescentes, los pueblos originarios, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, y los olvidados de siempre, los pobres, los indigentes, los que carecen de lo mínimo indispensable. Para la bioética, la salud implica más que atención de la enfermedad y debe ser garantizada de manera igualitaria bajo toda circunstancia, tomando en cuenta derechos tan elementales como el derecho a la comida y el agua, al trabajo, a la vivienda digna y a la educación. El Plan Nacional que mencioné anteriormente debe garantizar esta igualdad, considerando un estándar equitativo de asignación de recursos críticos, así como una red nacional de enlace permanente que disponga la provisión y acceso a recursos materiales y la capacitación de trabajadores en su uso racional.
Debe asimismo promover la formación de un equipo de triage en cada centro de salud, formado por un especialista en clínica médica, un profesional de enfermería y otro profesional no médico o un médico sin funciones asistenciales. Sus pautas de acción deben, sobre todo, respetar la igualdad en dignidad de todas las personas. Para ello, este equipo priorizará frente a las decisiones de vida o muerte las necesidades médicas de los pacientes y no otros indicadores, como edad, clase social, etnia, valor social, capacidad de pago o cualquier otra condición irrelevante para su cuidado. El pleno respeto de la dignidad de un paciente en situación de triage consiste en el trato equitativo, tomando en cuenta las condiciones de reversibilidad de la amenaza de muerte. La precariedad de los servicios de salud en nuestra región, entre ellos de la Argentina, han creado un nuevo grupo en situación de vulnerabilidad, el equipo de salud. El respeto de sus derechos obliga a establecer protocolos de medidas de seguridad severas, garantizar la provisión y distribución de insumos para su protección, promover la propia concientización de su nivel de exposición, asegurarle soporte emocional y también ético mediante comisiones de bioética o comités de bioética, proveer entrenamiento permanente en el uso de equipos tecnológicos y material de protección, y finalmente organizar comités de control de infecciones en todos los hospitales que tengan un papel protagónico durante la pandemia, pero sigan funcionando después de la misma. Cuidar la vida y proporcionar todos los medios necesarios para protegerla, no solo los medios médicos, es un mandato para todos los que se encuentran involucrados en el sistema de salud. Muchas gracias, María Luisa. También queda pendiente que nos cuenten después, como todos los demás, si las recomendaciones fueron tenidas en cuenta. Así que ahora vamos a llamar a Carmen Nadal, que es asesora de ética del comité de la Comisión Asesora de Ética del Ministerio de Chile. Carmen, ¿estás allí? Sí, la misma pregunta, Carmen, sobre qué han recomendado y si ha sido tenido en cuenta. Bueno, me voy a permitir hacer un breve resumen de un documento que hicimos para los comités de ética asistencial en el apoyo de toma de decisiones éticas de los equipos de salud en el contexto de pandemia por COVID-19. ¿Ya? En ese sentido, nosotros hicimos un fuerte esfuerzo. Carmen, ¿Me escuchas bien? ¿Sí? No te vemos. A ver, no sé qué pasa con la pantalla. ¿Ahí sí? No, pero bueno. Algo pasa. Voy a ver si en un rato puedo arreglarlo. Bueno, en ese sentido hicimos un documento principalmente para fortalecer el rol de los comités de ética asistenciales que en Chile se despliegan en todo el país, puesto que nuestros hospitales, para acreditar ante la Superintendencia de Salud, deben contar con comités de ética asistencial. Entonces, siempre pensamos en la comisión asesora que esta era una oportunidad histórica para activar los roles de estos comités. Entonces, en ese sentido, voy a leer parte de las recomendaciones que le hicimos a la autoridad sanitaria en el contexto de emergencia de salud pública. 1. Planificar anticipadamente para poder trabajar en situación de incertidumbre, aumentando la disponibilidad de recursos, evaluando la transferencia a otros centros con capacidad para atender la nueva demanda, adelantarse a posibles decisiones de triage e informando de manera adecuada a las instituciones y a los profesionales de la salud respecto de las decisiones que se toman, es decir, involucrar al equipo en las decisiones. Solo una vez que se han empleado todos los esfuerzos de planificación y de asignación de los recursos antes mencionados, es justificable aplicar criterios de razonamiento empleados de manera flexible según las circunstancias y para cada caso en particular. 2. Proteger especialmente a los trabajadores sanitarios y a la población vulnerable, incluyendo a los pacientes críticos con y sin COVID pertenecientes a estos colectivos. 3. Orientar a las instituciones de salud en el contexto de la emergencia sanitaria, donde los niveles de atención pueden disminuir en calidad debido a la falta de personal médico especializado u otro personal sanitario junto con la escasez de espacios e insumos.
En el marco de estos deberes de planificación, protección y orientación de las autoridades sanitarias, los comités de ética asistencial cumplen una función muy relevante en el apoyo de los equipos de salud y gestores de sus respectivas instituciones prestadoras de salud en los procesos de toma de decisiones. Esta función de apoyo debe implementarse y ejecutarse respetando la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de todas las personas garantizados por nuestra Constitución política, los tratados internacionales de derechos humanos y nuestra legislación vigente, teniendo en especial consideración la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Asimismo, los comités de ética asistencial deben actuar alineados con las directrices de la autoridad sanitaria, con el objetivo esencial de proteger la seguridad pública, la salud y el bienestar, minimizando las muertes, las lesiones, las enfermedades, discapacidad y sufrimiento durante y después de la emergencia sanitaria. Y voy a nombrar, para no extenderme más, los principios que nosotros recomendamos, que fue el principio de no abandono del paciente, que obviamente está mucho más profundizado en el documento, el principio de respeto de las decisiones del paciente y su familia, el principio de equidad, el principio de no discriminación arbitraria, el principio de transparencia y confianza, el principio de protección del personal sanitario, el principio de responsabilidad y colaboración en la organización sanitaria, ¿ya? Y finalmente nosotros propusimos crear una red de comités de ética a nivel nacional, con la cual nos estamos juntando aproximadamente cada 15 días y vamos evaluando distintos temas en relación a la pandemia. Ahora, ahí parece que aparecía, ahí. Este es un documento que pensamos que no está listo, o sea, es un documento en elaboración, porque, bueno, la historia nos dirá qué nos va a enseñar la pandemia. Pero quiero repetir que, por lo menos para nosotros, creemos que para la bioética es una oportunidad histórica de activar los comités de ética que ya existen, ¿ya? Pero no tienen un rol tan activo. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. La verdad que todas las presentaciones han sido riquísimas y esto daría para muchísimo tiempo más. Quiero pasar a compartirles algunas preguntas que ya han hecho desde la audiencia. Y bueno, la primera que les he ido anotando, la primera que tengo ahora, pero tengo 3 por ahora, no son muchas, pero siempre ha quedado pendiente que me contesten, porque así como dijo recién Carmen, que esta es una oportunidad histórica para los comités de bioética, es importante saber si esta oportunidad está siendo precisamente tomada en cuenta por quienes han llamado a los comités. La primera pregunta que quería compartirles, que me parece muy interesante, la formula Juan Cabrera y dice: ¿cómo podemos enfrentar en el marco de los derechos humanos, es decir, desde el enfoque de derechos humanos, el que los estados han utilizado la información epidemiológica sobre el COVID como un secreto de Estado? No sé si alguien... ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? ¿La podés repetir? Sobre todo el comienzo. Porque no. Desde el enfoque de los derechos humanos, ¿cómo se puede enfrentar el hecho de que algunos estados han utilizado la enfermedad epidemiológica sobre el COVID como secreto de Estado? Es decir, que no la han hecho pública. Entiendo que eso es lo que la pregunta cómo se formula. Bueno, es absolutamente inadmisible. O sea, lo que hacen los estados debe ser público. No tiene ninguna razón de ser ocultar ese tipo de información. O sea, ¿cuál es la razón de no informar cuántos enfermos hay, cuántos se recuperan, cuántos mueren? No hay ninguna razón de Estado que pueda ser invocada. Bueno, sabemos que hay algunos estados que lo han dicho, que no van a publicar más los datos, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, a mí me gustaría... ¿Me escucho? No sé si me escucho. Sí, Carmen, sí. Listo. Bueno, esto ha sido un tema que yo he visto más en Chile. En realidad desconozco la realidad de otros países, pero bueno, como todo en la bioética, yo creo que aquí se juega un poco lo que es la confidencialidad y hasta qué punto los datos son privados y también las transparencias. Yo creo que los datos, cuando son útiles y van a servir a la población, no para alarmarla ni hacer
no sé, una ganancia política, porque lamentablemente esto ha sido, voy a hablar de Chile, muy politizado. Creo que es un juego un poco perverso. Yo creo que la población, todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer la información que nos vaya a ser útil, especialmente en este caso para proteger nuestra salud. ¿Ya? Ahora, también había un tema de las metodologías, de cómo se contabilizan los fallecidos. Bueno, la presentación inicial de este webinar lo dijo, eso ha sido muy, muy complicado. Pero creo que ahí se juegan estas dos cosas, la confidencialidad, privacidad, ver que ha traído por lo demás también estigmatización y discriminación, y por otro lado, la transparencia, que es un valor que yo creo que es intransable. Muy bien, muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o algo? Susana. ¿Quién es? ¿Raúl? Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. Quería complementar quizás para contrastar las realidades de nuestros distintos países. Por ejemplo, en Perú, bajo el principio de transparencia, al inicio no había las políticas en cuanto a la publicidad de los datos en relación a los fallecidos o en relación al número de camas UCI. Realmente no era de uso público. Luego la presión de los medios, de la clase política y de la población hizo que el gobierno publicite y se vuelva transparente. Yo creo que eso ha mejorado bastante. En eso yo creo que sí podría haber un impacto, pero no solamente como comité, yo creo que ha sido más un impacto de la población y de las autoridades en ese momento. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. No sé si les parece paso a otra pregunta que tengo acá, o alguien quería hacer algún otro comentario. Buenas Susana. tardes, noches. Sí, perdón. Sí. Shirley. Sí, respondiendo a la pregunta que hacía el participante, es necesario, por eso nosotros recomendamos al gobierno boliviano de que se haga la liberación de los datos epidemiológicos para lograr investigaciones obviamente marcadas en los derechos humanos de las personas. Gracias, Susana. Muy bien. Raúl, ¿querías hacer algún comentario? Pues simplemente coincido con el comentario de la doctora Pfeiffer, que si se diera una situación así es realmente inadmisible. Sin embargo, al parecer pues tampoco hay evidencia comprobada de que en muchos contextos, en muchos países, los datos sean falseados independientemente de la metodología a la cual apelan. Yo creo que tiene mucho que ver ya el clima de incertidumbre, de zozobra y de desconfianza que tiene la población, aun cuando sean 100% fidedignos los datos que están ofreciendo las autoridades. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta de Santiago Henao de Colombia que dice que desde la perspectiva de cada uno de ustedes, los protocolos de atención implementados en cada uno de los países, ¿cómo ponen en diálogo el concepto de calidad de vida y cantidad de vida en la atención de la salud de los pacientes COVID? Si pudieran si se ha tenido eso en cuenta, ese digamos, diálogo entre estas dos perspectivas, calidad de vida y cantidad de vida para los protocolos. Bueno, vuelvo a me parece que es una cuestión muy difícil de juzgar. Normalmente o sea, por lo menos en esta pandemia, lo que se ha buscado es evitar contagios y salvar vidas. Por supuesto que la calidad de vida debería ser considerada, pero me parece que hay toda como una urgencia que se ha planteado, que hay que salvar la vida, sea como sea. Así que, pero es muy difícil de juzgar eso, no me atrevería a juzgarlo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o paso a la siguiente? Sí, a mí me gustaría comentar un poco en relación a los dos criterios, que en realidad son bien complicados de manejar, pero es cierto que
han estado dentro de los triage, digamos, que se hacen habitualmente en las unidades de cuidados críticos. Ahora, si hablamos de sobrevida, tenemos el riesgo de discriminar por edad, ¿verdad? Y si hablamos de calidad de vida, tenemos el riesgo de discriminar a los discapacitados. Entonces, lo que nosotros recomendamos a los comités de ética es que ese no puede ser el único criterio, por una parte. Y lo segundo, dado el momento de la pandemia en Chile, que todavía tenemos, si bien muy al límite, pero todavía contamos con ventiladores mecánicos, hay algo que es muy importante, que es ver la futilidad de la terapia. O sea, ¿es realmente útil y beneficioso para ese paciente o no? Creo que la discusión en este minuto está más bien en eso. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta acá que a mí me parece que muchos ya respondieron, pero la voy a formular, que también hace Juan Cabrera y dice que ¿cómo hacer un triage sin discriminación a los adultos mayores si todas las guías de triage conllevan a no dar recursos a quien tiene menor posibilidad de sobrevivir en base a su edad? Parece que muchos de ustedes han dicho precisamente que no sé si alguna de las guías ha tenido particular, han puesto la edad como un criterio de triage. Si me permiten de nuevo, esto ha sido algo muy debatido en Chile y yo vuelvo a insistir, o sea, no puede haber una discriminación arbitraria y la edad no puede ser un criterio único, pero sí tiene que ser parte de los criterios, porque evidentemente una persona joven también ha tenido menos oportunidad, digamos, de años vividos. Es una discusión moral, ¿ya? Sin duda. Lo que nosotros insistimos es que no pueden ser criterios únicos, pero sí creemos que deben estar presentes. ¿Alguien más querría hacer un comentario sobre la edad como criterio de asignación o priorización? Yo pienso que la idea del triage en sí misma implica que lo que hay que buscar es cuidar la salud de la persona y lograr, uno podría decir, la sobrevida de la persona. Y no me parece que la edad sea una condición relevante para ese cuidado, o sea, lo que hay que medir, porque los criterios son médicos en ese sentido, es decir, cuáles son las condiciones que hay que tener en cuenta para elegir una persona sobre otra. Y yo creo que es más bien la posibilidad de la sobrevida, más la calidad de esa sobrevida, es decir, hay una cantidad de factores que hacen muy difícil objetivarlo, pero no me parece que la edad debería estar entre los factores a considerar. Me parece que es irrelevante para el cuidado del paciente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pasamos a la siguiente pregunta? Susana, buenas noches. Víctor. Sí. En relación al tema ¿cuáles son los modelos a los cuales hace referencia la pregunta? Porque los modelos de triage no todos se refieren como elemento definitorio la edad del paciente. ¿Qué es lo que busca el triage? Es salvar el mayor número de vidas, independientemente de la edad que tenga. Perfecto. Es decir, es salvar el mayor número de vidas. Y ese es uno de los criterios históricos también para la realización de triage. Sí, lo cierto, bueno, yo no me voy a, me encanta este debate, pero yo no voy a ocupar. Tengo más preguntas, así que gracias, Víctor. Voy a pasar a comentar otra preguntita que precisamente formuló Víctor, pero ya orientada para la doctora Pasquier, que pregunta si la comisión se ha pronunciado de alguna manera sobre el riesgo que podría significar la realización de elecciones nacionales en los próximos meses sin conocer la posible evolución de la pandemia. Como comité de bioética no hemos tenido pronunciamiento alguno ante esta situación, pero desde todo punto de vista consideramos que no es conveniente debido a que va en contra del principio de la defensa de la vida y de la salud de las personas.
como comité, pero no nos hemos pronunciado aún. Sí, Susana. Susana, ¿te quedaste congelada? Yo me quedé con... ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Hay otra preguntita acá que yo creo bueno, les hago la pregunta. Si se recomendó la actuación conjunta a nivel regional para negociar en bloque frente a la industria farmacéutica o a laboratorios monopólicos en medicaciones de alto precio para enfermedades poco frecuentes, frente a la manifiesta necesidad de mejorar la administración de recursos en salud en los países latinoamericanos. Bueno, si alguien sabe de eso algo, toma la palabra. ¿Alguna negociación en bloque por alguna de las, digamos, de las instituciones multilaterales de la región se habrá podido a través de Mercosur o algo que sepan alguno de ustedes? Yo puedo decir que no sé nada, no sabemos nada en ese sentido, pero que me parece que habría que hacer algo en ese sentido y quizá los comités nacionales, no sé si el nuestro, porque no creo que tenga ese alcance lo que podamos decir, pero sí los comités nacionales podrían manifestarse en el sentido de que la medicación y las vacunas que se obtengan, por lo menos para esta patología, no tengan patente, o sea, carezcan de patente como para que todos los países puedan fabricarlo. Perfectamente, gracias María Luisa. Y en realidad esto creo que ha puesto de manifiesto también la falta de actividad de muchos de los organismos multilaterales regionales de los últimos años, que muy bien podrían haber sido mecanismos para viabilizar consultas comunes. Hay otra pregunta acá que dice, no sé, ¿alguien pidió la palabra? No, bueno, dice, ¿qué opinan que haya colegas médicos que hagan publicaciones del uso de medicamentos que no han sido demostrados científicamente para el COVID, como el caso del dióxido de cloro, la ivermectina, etcétera? Y aprovecho para decir la segunda, que es un poco lo mismo, ¿cómo podemos desde la bioética evitar que los propios prestadores médicos vean a la pandemia como un gran negocio ofreciendo medicamentos o sustancias sin evidencias científicas? ¿Alguien quiere tomar la palabra del panel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es René Guajardo, de la Universidad de Panamá. ¿Me escuchan? Estamos por ahora, René, preguntando un poco al panel. Si nos da un ratito, después le damos la palabra. Muchas gracias. ¿A alguien del panel le parece que desde los comités nacionales se podían hacer algunas intervenciones que contribuyeran a que no sucedieran estas cosas? Utilización de medicamentos sin validación o publicaciones y que se hagan negocios, entre comillas. Susana, desde la Comisión Nacional de Bioética de Ecuador hicimos un pronunciamiento sobre el uso de medicación experimental y medicación compasiva. Está bien. ¿No es cierto? Muchos de estos productos, algunos de ellos, no todos evidentemente, se podría entender que tuvieron un uso compasivo, es decir, como una posible y última tabla de salvación que podría significar la recuperación o salvar la vida de esta persona. Pero las reglas, me parece que la doctora de Chile, se me fue el nombre en el momento actual, había señalado desde el Comité de Ética Asistencial las condiciones que debería reunir la administración de este tipo de medicamentos. Lo otro es que no es solamente cuestión de la bioética, es cuestión de la moralidad general. Es decir, si la gente
desea a través del engaño obtener dinero, creo que no es solamente el Comité de Bioética, de una comisión de bioética, sino de la justicia, del Poder Judicial, jurisdiccional, porque eso es un Estado. Muy bien, muchas gracias, Víctor. En realidad hay varios países donde ya desde las autoridades han hecho recomendaciones de uso de drogas que no tienen, no han estado validadas científicamente. Acá Gabriela nos dice que la edad de ninguna manera es un criterio para priorizar el acceso a UCI, en ninguna guía se establece ello. Bueno, sí, ya sabemos todos que hay varias guías que sí. La hay. Y Alberto Perales, el amigo Perales, mucho gusto de verlo por acá, dice, siendo la bioética tan importante, ¿qué nivel de importancia tiene actualmente en la educación médica? Supongo que estamos hablando de esto de la pandemia. Y vamos a leer solo una preguntita más ya para ir cerrando. ¿Qué les parece la educación en estos tiempos de pandemia? ¿Si ha habido un espacio para ello? ¿Si tiene un rol importante? ¿Cómo lo ven ustedes? Susana. ¿Quién es? Shirley Pasquier. Shirley. Respondiendo a la pregunta, creo que esta pandemia nos ha abierto espacios en las universidades. Yo soy docente en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, y nos ha abierto espacios para el debate y para mostrar la importancia que tiene tanto la bioética como la salud pública dentro de la sociedad. Es interesante el momento que estamos viviendo y se ha tomado bastante en cuenta este punto, que si bien lo tomamos siempre desde el punto de vista de la ética y la bioética en la carrera de medicina, pero ahora nos ha abierto espacios para mejorar, diríamos de alguna manera, el conocimiento en los jóvenes sobre lo que es la bioética. Gracias, Susana. Susana. Sí, Juan Carlos. En la misma línea que Shirley, yo también reafirmaría que efectivamente la pandemia, dentro de las cosas positivas que ha traído, es que ha abierto puertas en relación al interés que presentan los jóvenes estudiantes por los dilemas éticos, por el desarrollo y el comportamiento que tienen las autoridades y las personas durante esta pandemia. En mi calidad de profesor y de coordinador, también tengo la función de coordinador del curso de Ética Médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la cantidad de alumnos inscritos al curso ha sido grandiosa, más de 150 estudiantes. Luego la asistencia es casi del 100% en todas las clases. La calidad de preguntas que tienen en los foros realmente son profundas. Es más, aquí debe haber algunos estudiantes o muchos, se les cruzaba con una clase de fisiopatología, pero están acá presentes y probablemente también hagan preguntas. Entonces yo creo que es una oportunidad, porque esta relación con la pandemia ha calado en su sensibilidad y ha despertado querer saber cómo dar una respuesta orientada desde la bioética. ¿Algún comentario sobre educación en tiempos de pandemia? Bueno, yo me animo a decir algo más, y es que quizá deberíamos aprovechar estas oportunidades de los que hablan los colegas, como para mostrar que la bioética tiene una amplitud de criterio mucho mayor que una ética médica, porque la pandemia, de alguna manera, ha generalizado la idea de que la enfermedad tiene que ver con un virus, nada más. Y lo que la bioética nos dice, o nos permite decir, o por lo menos los latinoamericanos hemos remarcado, es que la enfermedad no tiene que ver solamente con un virus, ni solamente es cuestión de la medicina, sino que la bioética nos dice que debemos mirar, abrir la mirada y ver cómo, o incluso estudiar cómo es posible una pandemia en un mundo, o sea, qué elementos en este mundo en el que vivimos, qué cuestiones en este mundo en el que vivimos, qué conflictos en este mundo en el que vivimos han dado origen a una pandemia de estas características y a la forma de enfrentarla. Me parece que eso es lo que deberíamos
nosotros los bioeticistas ocuparnos realmente y enseñar a nuestros alumnos. Muy bien, muchas gracias María Luisa. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Raúl, sobre educación, algo, ¿no? Pues básicamente coincido con ustedes. Esta coyuntura es la oportunidad que abre la bioética para quizá incidir más en los ámbitos educativos. La experiencia que tenemos en la comisión es que se ha impulsado, pero no necesariamente hemos tenido el impacto esperado en las instituciones que se encargan de preparar a los profesionales de la salud. Pero a partir de este contexto, en la comisión hemos recibido múltiples solicitudes de capacitación. Es decir, de que se está reconociendo esta disciplina como necesaria para enfrentar este tipo de situaciones de las cuales emergen dilemas que no necesariamente nos enseñan en nuestra formación. Hablo de mi experiencia personal y mi encuentro con la bioética, que fue estrictamente accidental. Como mi formación como odontólogo, en los 4 años de formación, en ningún momento escuché la palabra bioética. Posteriormente, estudié filosofía. En esos 4 años tampoco se mencionó siquiera la palabra bioética. Ya no hablo de que se me haya impartido alguna clase al respecto. Y caminando algunos años después por la Facultad de Filosofía, me encontré con el cartel que ofrecía la maestría en bioética en la UNAM, y fue así que me llamó la atención el concepto, averigüé de qué iba y fue lo que me atrajo para encontrar un puente natural entre ambos campos del conocimiento. A lo que yo voy con esta anécdota es de que no podemos esperar que la bioética llegue por accidente a los futuros profesionales de la salud. Es algo urgente, necesario, que tiene que permear ya. Bueno, muchas gracias. Probablemente, como dice María Luisa, no solo a los profesionales de salud, siendo un saber interdisciplinario, creo hoy más que nunca hemos visto la necesidad de contar con otras voces, no solo del derecho, la filosofía, las ciencias sociales fuertemente, sino también desde la sociedad civil, distintos grupos que puedan hacer oír su voz, sobre todo estos grupos vulnerables de los que se habló. Voy a hacer la última pregunta y con esto vamos a cerrar este fantástico conversatorio, pero la hago porque me parece súper interesante para una especie de interpretación intercultural. Una persona, Domingo Pérez González, dice que ¿cómo se entiende entonces, si tenemos todos estos criterios no discriminatorios, que países como España, Italia, yo le agregaría, por supuesto, Bélgica y Holanda, que han sido los más mencionados, no hayan aceptado a grupos de ancianos o discapacitados en terapia intensiva, e incluso en algunos países se haya implementado la eutanasia? Por ejemplo, no aceptar a las personas que estaban en instituciones geriátricas. Me gustaría agregar esta pregunta, si ven alguna diferencia cultural entre estos países que han dicho, Inglaterra también, Bélgica, no vamos a atender a los ancianos, a las visiones que han tenido nuestros países latinoamericanos y a qué se deberá esto, ¿no? ¿Alguien se anima a decir algo? Algunas visiones diferentes entre Europa, algunos países europeos. Bueno, ayer o antes de ayer hubo una reunión también virtual en la que estuvo presente Volney Garrafa y estuvo presente Escudero de la Argentina, en que Escudero puso sobre la mesa una cuestión geopolítica por la cual se puede creer o pensar que las reacciones ante el virus, sobre todo las primeras reacciones ante el virus, pueden ser reacciones de determinadas comunidades guiadas por intereses, sobre todo económicos, para deshacerse de grupos humanos inservibles. Entre ellos, por supuesto, los viejos. Y si miramos Brasil, Volney hablaba de Brasil,
los pueblos originarios, los más pobres, etcétera, etcétera. No es del todo descabellado pensarlo, sobre todo porque, bueno, en las economías mundiales hoy los viejos son un problema, es decir, hay que mantenerlos, hay que jubilarlos, y esta idea de que la pirámide se ha dado vuelta, pone en jaque a muchas economías, de modo que no sería loco pensar que la respuesta viene por ese lado. No te escucho. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Si no, vamos a cerrar la sesión. Es muy interesante revisar esto. Susana, solamente sobre este punto, muy corto. Yo no sé hasta qué punto en nuestros países no se haya dado el mismo proceso de selección. En algunos países seguramente sí está. Por lo menos declarado no, pero no sabemos hasta qué punto se haya dado, ¿no? Entonces resulta un poco difícil interpretarlo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre esto? Sí, yo quisiera decir que en realidad... Perdón, está ahora Carmen. Carmen, ¿Sí? y después, ¿Puedo hablar? Sí, ya. Y después le damos la palabra a Raúl. Mira, la verdad yo, para ser bastante honesta, desconozco los detalles de esos países, cómo se hizo, pero imagino que utilizaron una filosofía bastante utilitarista, por una parte, y lo segundo, que les llegó la pandemia mucho antes que nosotros, donde a lo mejor este tema tampoco estaba tan digerido como nosotros lo podemos hacer ahora, ¿verdad? Que estamos en un proceso quizás previo. Yo creo que en general en el ejercicio de la medicina siempre ha habido alguna especie de discriminación, pero es una discriminación quizás más bien técnica. Por eso la importancia de los comités, de tomar decisiones pluralistas, ¿cierto?, con un grupo de gente. Porque por lo menos el dilema de la última cama crítica, que yo creo que ha sido el gran cuestionamiento de esto, es muy difícil para quien tome la decisión, y no creo que hayan estado exentos, ¿cierto?, de un distrés moral quienes tuvieron que hacerlo, si es que así fueron. Ahora, es evidente que si se hizo solo por edad como único criterio o solo por discapacidad, me parece absolutamente discriminatorio y poco ético. Pero me gustaría, antes de responder eso, tener más detalle. Quizás fueron más bien utilitaristas, pero en un contexto bastante más extremo que el nuestro. Muy bien. ¿Querías, Raúl, decir algo? Rápidamente, que justamente el tema del criterio de edad fue, en el caso que comentaba de la guía que emitió el Consejo de Salubridad General, que fue sufrida de múltiples críticas, fue justamente uno de los aspectos que más fue criticado, que utilizaban el criterio de edad para situaciones de desempate, para allegarse de recursos, como los ventiladores, los respiradores. Y en la última versión justamente fue tanta la polémica que levantó esto, que ese criterio se eliminó tajantemente. No se dieron, no se aclaró por qué fue que se desechó, simplemente se desestimó por toda esta situación. No obstante, la revisión que se hizo es que un número importante de guías de esta índole toman ese criterio de desempate, el de la edad. Sí, totalmente. Y de hecho los qualis están basados un poco en eso también. Bueno, quiero agradecerles a todos por este tiempo que se hizo prolongado, pero fue riquísimo, y pedirle al presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Comités Nacionales de Bioética, Víctor Pacheco, que nos diga unas palabras de cierre y de despedida. Y desde mi parte y la UNESCO, agradecerles a todos por su tiempo y por la dedicación a estas dos preguntas, pero que son tremendamente complejas. Víctor Pacheco, por favor, te escuchamos. Gracias, buenas noches con todos. Para cerrar brevemente, primero es como parte de la Red Latinoamericana de Comisiones y Comités Nacionales de Bioética de Latinoamérica y el Caribe, primero agradecer la presencia de todos ustedes, el empeño en participar, en demostrar que como comités estamos vivos, que como comisiones, y que estamos además
dando respuesta a las necesidades de la vida, que la mayoría o la totalidad de las comisiones y de los comités demuestran respeto a la vida y proponen soluciones de respeto a la vida, a la dignidad, a la integridad y a los derechos de las personas, que tenemos especial cuidado con los grupos de situación en vulnerabilidad y además, sobre todo en la región, con énfasis en quienes tienen elementos de riesgos de determinación social de salud y enfermedad. Agradecer como siempre a UNESCO, a la doctora Susana Vidal, encargada de dirigirnos en la región, el habernos permitido reunir y convocarnos como muchos de ustedes a esta reunión. Agradecer a UNESCO, a Davna, que me imagino que estará durmiendo ya en ese momento con esa razón, y a todos ustedes la presencia de ustedes. Esperemos poder seguir trabajando juntos para el levantamiento de la bioética en la región de Latinoamérica y el Caribe, porque creo que unidos somos más reales. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, muchas gracias. Raúl, María Luisa y Carmen. Buenas noches. Chao, buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos. Chao.